Los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión serían entre 600 y 700 gramos para un suéter de talla mediana grande, más o menos. Casi siempre tejo mis suéteres de una unitalla que abarca desde una talla mediana a una G. En esta ocasión voy a necesitar tres de estos, que estos vienen en presentación de 200 gramos. Es un un estambre bastante suave y que también si lo lavas en lavadora dentro de una bolsita de mallita, no llega a maltratarse la prenda, no llega a reducir, no llega a agrandarse, siempre teniendo cuidado especial a la hora de tenderlo y utilizando pues jabones o champús que sean muy suaves, ¿ok? Vas a necesitar también un ganchillo. Voy a utilizar uno bastante grande porque quiero que mi suéter tenga mucha soltura. Voy a utilizar para los puños uno de 6 milímetros, tijeras, separadores, cinta de medir, lápiz y papel. Este suéter se compone por dos hexágonos que al doblarlos queda la parte como si fuera una manga. Entonces se va a hacer un lado derecho y luego haces el otro hexágono, va a ser la otra manga, ¿ok? Se juntan y enseguida haces pues cualquier detallito que le falta, que son los puños, son la botonera y la parte de abajo del suéter que es el resorte. Y ahora sí vamos a empezar. A continuación vas a ver una explicación muy breve y muy fácil de lo que es el hexágono a crochet, pero también te voy a dejar en la parte de arriba y en la parte del contenido del video el enlace al video donde explico más detalladamente cómo hacer este hexágono. Vamos a empezar con un anillo mágico. Ya que tenemos nuestro anillo mágico hecho, ahora vamos a hacer 2 cadenas hacia arriba y vamos a hacer puntos altos, ¿ok? Vamos a hacer un punto alto, otro punto alto, y aquí va a aparecer que ya tenemos 3 puntos altos, aunque solamente hemos hecho 2. Es las cadenitas primeras que subimos, luego 2 puntos altos, ¿ok? Vamos a hacer una cadena al aire y ahora vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí ya tenemos 2 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena, ¿ok? Vamos a hacer otra cadena. 1, 2, 3. Otra cadena, hacemos otros 3, otro grupo de 3 puntos altos. 2 y 3, ¿ok? Otra cadena nuevamente. Y otro grupo de 3. 1, 2 y 3. Otra cadena y otro grupo de 3. Un punto alto, 2 y 3. Y en total hicimos 6 grupos de 3 puntos altos cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Aquí al final vamos a hacer una cadena y después vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a ir a la parte donde construimos las cadenitas, las primeras cadenitas, y vamos a cerrar con ese punto deslizado, ¿ok? Vamos a subir con 2 puntos altos, perdón, con 2 cadenas al aire subimos y vamos a hacer aquí en este mismo espacio donde cerramos, vamos a hacer otros 2 puntos altos, ¿ok? 1 y 2. En esta segunda vuelta, en cada uno de nuestros espacios vamos a construir 2 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Este es un punto alto, 2, 3. Lo separamos con una cadena y en el mismo espacio donde están estos 3 hacemos otros 3, ¿ok? 2 y 3, ¿ok? Aquí vamos a brincar hasta el otro espacio. No vamos a dejar cadena al aire, sino que así como quedamos aquí nos vamos a ir hasta acá, hasta el espacio donde hay otra cadena al aire.
Vamos a hacer un punto alto, otro punto alto y otro punto alto. Vamos a hacer 3, separamos con una cadena y hacemos otros 3 en el mismo espacio. Eso quiere decir que en ese espacio tejimos 6 puntos altos separados por una cadenita. Tenemos 1, 2, 3, cadena, 1, 2, 3, ¿ok? Ya llegamos aquí al inicio de nuestra segunda vuelta, ¿ok? Llegamos al inicio, vamos a topar aquí, perdón, con el inicio de nuestra segunda vuelta. Entonces, aquí vemos que hay un grupo nada más de 3. Vamos a hacer el otro ahí mismo en ese espacio. El otro grupo de 3. De 3 puntos altos, ¿ok? Y este es el tercero. Hacemos una cadena al aire y cerramos aquí con un punto deslizado. Vamos a hacer 2 cadenas hacia arriba al aire para empezar a hacer la tercera vuelta. Aquí, como verás, ya es un hexágono, ¿ok? Vamos a seguir. Siempre que levantamos la siguiente vuelta va a ser, pues va a quedar este espacio aquí. En ese mismo espacio es donde vamos a construir nuestro primer grupo de esa vuelta. Es un primer grupo de 3 puntos altos, ¿ok? Ahora vamos a ir a un espacio que no es esquina. La tenemos aquí, nuestra esquina, nuestra esquina, nuestra esquina. Cuando es un espacio que no es esquina, ahí vamos a hacer nada más un grupo de 3 puntos altos, solito. Y cuando vemos que es esquina, vamos a repetir la operación en como está en la vuelta anterior, o sea, 2 grupos de 3 separados por una cadena, para que siga teniendo esa misma forma de hexágono. Y ahora sigue un espacio que no es una esquina, entonces aquí vamos a construir 3 puntos altos. Sigue una esquina. Llegamos al final de nuestra tercera vuelta, ¿ok? Nos topamos nuevamente con el primer grupo que hicimos de 3, ¿ok? Vamos a hacer el otro grupo porque es una esquina. Ahí está, hacemos una cadena al aire y con la cadena, con esa última cadena cerramos con punto deslizado. Hacemos 2 cadenas hacia arriba para hacer nuestra cuarta vuelta. ¿Ves cómo el hexágono no pierde su forma aunque vayamos aumentando vueltas? Y es porque nos vamos fijando que en cada uno de estas esquinas volvemos a hacer esquina, ¿verdad? En la siguiente vuelta. Ahora, por ejemplo, en esta cuarta vuelta vamos a iniciar aquí en esta esquina, vamos a hacer en grupo de 3 y ahora tenemos 2 espacios en los cuales es recto. Si aquí es recto, nuestro siguiente grupo aquí arriba va a ser nada más 3 y luego en el siguiente espacio van a ser otros 3 puntos altos. Cuando llegamos a la esquina volvemos a repetir la operación de 3 grupos, perdón, volvemos a repetir la operación de 2 grupos de 3 puntos altos cada uno para que se haga esta cadenita que dejamos al aire, es lo que hace la forma de la esquina. Y nuevamente tenemos 2 espacios en donde es el lado del hexágono. Vamos a proseguir, tú vas a ver cómo lo voy haciendo, tú velo haciendo despacito para que te quede bien bonito tu granny, ¿ok? Entonces proseguimos con esta que es la cuarta vuelta. Ya que dominamos la técnica de tejer el hexágono, vamos a avanzar a tejer vueltas y vueltas y vueltas hasta que tengamos un hexágono bien grande
Ahorita te voy a decir cuántas vueltas di yo, pero mira, así va quedando mi hexágono. Entonces este lo vamos a doblar para que sea la mitad de lo que es nuestro cardigan. Va a ser una manga y la parte de enfrente y de atrás. Entonces, ¿cómo lo vamos a doblar? De uno de los lados lo vamos a juntar así y va a estar todo por la mitad. Los lados van a juntarse. Y entonces una parte va a ser la manga y otra parte, esta va a ser la manga. Y esta parte pues va a ser el frente y la espalda en esta parte. Yo me detuve cuando ya más o menos mida el ancho que tiene uno de mis suéteres. Voy a considerar que lo quiero holgado. Entonces tengo este suéter por aquí. Entonces esta parte sería como la mitad. Y acá tengo la manga. La manga de este suéter es bastante angosta, así que el que estoy tejiendo, el de hexágono, va a quedar pues la manga más ancha. Pero lo importante es que abarque lo que es esta parte, ¿verdad? La mitad, que nosotros lleguemos a este ancho para que nos quede bien a la hora de que sea el contorno de nuestro cuerpo, ¿verdad? O la otra sería que te midieras. Si no tienes como un suéter o se lo quieres regalar a alguien, pues tómale una medida o pídele prestado uno de sus suéteres favoritos. Aquí está la parte esta de aquí y aquí está la parte de los botones. Aquí es el ancho perfecto para mi suéter. Este va a ser un suéter abierto. Entonces yo aparte le voy a tejer aquí una parte que va a ser la botonera o igual puedes no ponerle botones, que sea como tipo abrigo, nada más te lo cruzas y ya está. Pero puedes ponerle botones también, voy a darte la opción. Entonces aquí pues me quedaría corto, ¿verdad? Porque si seguimos y seguimos y seguimos, lo vamos a hacer más ancho y lo vamos a hacer más ancho también de la manga. Aquí la manga, pues mira, esta es la del suéter y esta es la que tejí, ¿verdad? Está ancha, va a estar holgado de las mangas. Y entonces yo aquí, esto va a ser así y va a quedar un poquitito más ancho, más amplio. Y hacia abajo, pues ahorita vamos a aumentarle hacia abajo unas vueltas para tener un largo que sea apropiado para nosotros. Puede ser hasta aquí, este me queda como a la cadera, o puede ser un poquito más arriba que sea como a la cintura. Ya verás tú y lo harás a tu gusto. Ok, entonces cuando llegamos a esta parte, paramos. Yo hice 16 vueltas del hexágono y voy a parar. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos terminando nuestra vuelta número 16 en nuestro hexágono. Y voy a cerrar como usualmente lo hacía en cada vuelta. Entonces, aquí lo que voy a hacer es unir la parte de todo el hombro. Lo tenemos así. Supongamos que aquí están los hombros y sigue para acá. Sigue para acá la parte de esta manga que está así súper ancha, ¿ok? De aquí, de donde me quedé en esta esquina, me voy a ir uniendo esta parte con esta parte. Todo esto alrededor hasta llegar justo esquina con esquina, ¿ok? Entonces yo voy a voltear aquí así viendo para el otro lado el trabajo y sin cortarle el hilo vamos a unir. Lo acomodamos para que sea más fácil como de manejar y me quedé aquí en la mera esquina. Entonces voy a unir esta parte que es la de la cadena que dejamos al aire. Ahí lo voy a unir. Voy a meter por ahí el gancho y lo voy a unir con el de acá. Ok, voy a agarrar nada más una hebra de esta parte y una hebra de esta parte. La hebra que voy a usar de aquí es la tenemos dos hebritas en la línea. Voy a agarrar esta, la de atrás, y acá también voy a agarrar la que está atrás. Esas dos son las que voy a unir y voy a pasar el hilo como si fuera un punto deslizado, así. Entonces ya hice ese, agarro el siguiente,
punto, el siguiente espacio y hago lo mismo. Todo va a ser así como con punto deslizado. Aquí vamos llegando al final de la línea de manga a hombro, ¿ok? Fuimos haciendo puntos deslizados hasta llegar al área donde está la cadena al aire. Aquí no voy a cortar ni nada, voy a hacer un punto así, una cadena. Y como verás, ya tenemos unido esta parte. Casi no se percibe la unión, ya que pues esa parte con el mismo estambre. Ok, le voy a dar la vuelta porque quiero mostrarte que vamos a hacer unas rondas más, pero nada más en la parte de la espalda. Esta va a ser mi parte de enfrente y esta va a ser mi parte de la espalda. Esto lo voy a hacer para que quede un espacio aquí para que pueda rodear lo que es el cuello. Entonces aquí mismo, aquí había hecho una cadena al aire, voy a hacer otras 2 cadenas y me voy a ir hasta esta parte donde está el primer espacio. Ahí voy a hacer un grupo de 3 puntos altos y voy a ir tejiendo con el mismo patrón que estaba tejiendo. Todo va a ir siendo igual. Aquí no voy a brincar ninguna cadena al aire, me voy a ir hasta este espacio y voy a construir 3 puntos altos, 3 puntos altos acá, 3 puntos altos y así hasta llegar a la parte de esta esquina, ¿verdad? Este va a ser como la parte inferior del suéter. Ahorita te voy a mostrar. De esta forma voy a construir toda la hilera y te voy a enseñar cómo dar vuelta hacia arriba. Aquí vamos llegando a la esquina y vamos a finalizar con un grupo de 3, ¿ok? Vamos a dar la vuelta al trabajo y vamos a hacer otra línea. La vamos a empezar igual que como empezamos, con 3 cadenas al aire y vamos a construir el primer grupo en el primer espacio, el primer grupo de puntos altos. Entonces ya viste cómo dar la vuelta y seguir en la siguiente vuelta. Vamos a hacer 3 vueltas. Esta es la primera, 2 y 3, ok. Entonces las voy a construir y nos vemos ahorita que termine. Esta es mi tercera vuelta que agregué para el área de la espalda o la del área o el área del cuello. Entonces aquí estoy así casi terminando. Voy a terminar aquí con un grupo de 3 en esta esquina. Te voy a mostrar cómo queda. Ves que esta es la manga, aquí está la boca manga y aquí está la abertura, ok. Aquí es donde agregamos las 3 vueltas, ok. Esta sería 1, 2 y 3. Así queda, y queda hasta acá, hasta abajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo quiero que mi suéter esté más largo que lo que quedó, porque quedó súper cortito como al área de la cintura alta.
y le voy a agregar unas vueltas hacia abajo. ¿Cómo les voy a agregar? Bueno, de la forma que ahorita agregamos esto de aquí, igualito, misma fórmula, y voy a agregar 5 vueltas, ok. Aquí mismo sin cortarle le voy a seguir. Me quedé en la esquina, voy a hacer 3 cadenas al aire y voy a irme a este espacio, voy a hacer un grupo de 3. Si quieres puedes marcar aquí la esquina, ¿verdad? Y proseguir. Vamos a rodear la parte de abajo. Ya ves que esta es la espalda, ya ves que esta es la parte de enfrente, la que se abre así, donde podría llevar en esta parte la botonera, pero primero vamos a construir esta parte de aquí alrededor para irle agregando más largo de la prenda hacia acá. Acá te voy a enseñar una prenda que ya, una prenda no, la otra parte que como verás pues es la parte de el lado izquierdo de la manga izquierda. Aquí lo cerré de la misma forma, este es el hombro, este es lo que va a ir en el cuello, en la parte de atrás, este espacio. Y aquí puedes ver, si se ve, si se nota un poquito, si observas bien, que aquí vienen las esquinas, esto de aquí son las esquinas del hexágono, y aquí empecé a agregar mis vueltas. Es 1, 2, 3, 4 y 5 hacia abajo para alargar la prenda, ok. Espero que con eso te quede más claro para que no se preste pues a confusión, pero si te surgen dudas o comentarios puedes dejarlo aquí en la parte de abajo del video y yo con gusto te contesto. O si quieres enviarme un mensaje vía Instagram, también puedes enviarme un mensaje por allá también contesto. Y le vamos a seguir aquí así como te dije, misma fórmula. Grupos de 3 puntos altos y vamos a agregar 5 hileras. Aquí voy terminando mis 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Son las 5 vueltas que di hacia abajo. Ahora lo que voy a hacer aquí nada más es una cadena al aire y voy a cortar. Ahora tengo dos opciones. La primera opción es unirlo con la espalda. Se va a unir de la misma, o sea, unir las dos espaldas en la parte de atrás. Se va a unir de la misma forma que unimos la parte del hombro, esto que ven aquí, con la misma puntada. Agarrarías lo que es, vas a juntar las dos partes y aquí es donde ya se va a ver pues la diferencia. Aquí vamos a tener esta parte de aquí del lado derecho y la del lado que estamos construyendo ahorita, ok. Aquí fueron 1, 2 y 3, aquí fueron 1, 2 y 3, ok. Lo vamos a unir todo hasta llegar a la parte de abajo con puntos deslizados de la misma forma. Entonces yo es lo que voy a hacer ahorita. Regresamos con la siguiente explicación. Nada más lo único que tienes que checar es, por ejemplo, cuando lo unes así aquí en esta parte de los hombros, por el lado que lo unes queda como un bordecito y por el otro lado como que no se alcanza a apreciar. Entonces de los mismos lado que pusiste que quedó así como abultadito, de ese mismo lado los vas a poner así y vas a empezar a unirlo en esta esquina de aquí para abajo, para que queden del mismo lado también la unión de la espalda. Y ya sea que tú decidas por qué lado va a ser tu lado derecho o reverso, porque pues yo lo veo que también se ve bonito si lo pones el lado abultado por el lado, como si fuera el lado del derecho. Eso se ve bonito, la unión, para mi gusto. Pero si tú prefieres algo más que pase desapercibido, bueno, pues lo puedes utilizar que esta parte de acá sea el derecho. Es a tu gusto. Ya lo verás ahorita que lo terminemos. Ya verás cómo queda. Entonces aquí vamos a empezar. En esta esquina
voy igual a agarrar de aquí y el hilo de acá. Aquí lo que hago siempre es hago un punto de inicio, así normalito. Gancho. Acuérdate que ahorita agarré estos dos de aquí. Y me traigo este hilo para acá. Para que no se me mueva y quede bien, voy a dar aquí como una cadena al aire. Y ahora sí prosigo con punto deslizado, ¿ok? Aquí vamos a llegar a la parte que aumentamos, que es lo largo de lo que es el cardigan. Y bueno, aquí como ya no hay, como en esta parte como trencitas, donde vamos usando las hebritas, la de adelante y la de atrás y así. Aquí lo que podemos hacer es pues usar tu intuición para ir tratando de hacer como el mismo tipo de tejido que estamos haciendo con puntos deslizados. Busca un espacio donde puedas insertar así el gancho y pasar el hilo. Este sería el último punto deslizado que utilizaríamos. Vamos a hacer una cadena al aire, a jalar un poquito, como unos entre 5 y 10 centímetros, solamente para que no quede el hilo muy cerquita del nudito. Ok, le apretamos, le jalamos y apretamos. Y esto sería lo que viene siendo la espalda, así quedaría la unión. Esto es lo que te digo, que a mí me parece que se ve bonito si queda por la parte de afuera del derecho de la prenda, pero igual si no te gusta ese borde donde se unió, puede quedar como el lado del frente del derecho de la prenda. Aquí no se nota tanto, pero es a tu gusto. Y ahí ya va tomando forma nuestro cardigan de hexágonos, de 2 hexágonos. Una parte ya le terminé la manga, como verás. Ya hasta le hice aquí el resorte. Ahorita vamos a ver esos pasos. Y pues están para acá. Aquí vamos a hacer resorte en la parte de abajo también, para que tenga pues una vista más bonita. Y ya después vamos a hacerle lo que es la botonera, ¿sí? Esta es nuestra manga del lado derecho y esta es nuestra manga del lado izquierdo. Como verás, la del lado izquierdo le aumentamos unas vueltas para que pueda pues quedar más larguita, porque esto nos queda como 3/4 y esto pues nos queda hasta el puño, ¿ok? Yo aquí di 10 vueltas, 8 vueltas las di con el mismo gancho que estoy tejiendo todo el suéter, y las dos últimas vueltas que están por aquí las di con un gancho de un número más bajo. Este es el número 7, lo di con el número 6 estas dos últimas vueltas, para que fuera reduciéndose un poco lo ancho de la manga. Ok, entonces vamos aquí a hacer nuestras 10 vueltas en la manga para hacerla más larga. Podemos empezar aquí en esta parte o podemos empezar acá en la parte de abajo. Esta es la parte que va pues en la parte como del hombro. Hacemos un punto de inicio para empezar aquí a tejer en esta parte. Voy a hacerlo aquí en esto donde está la unión. Voy a jalar y a pasar. Ok, voy a tejer 3 cadenas al aire. Y en este espacio de la esquina voy a hacer un grupo de 3 puntos altos.
vaya, 2 puntos altos para que parezca un grupo de 3, porque aumentamos estas cadenas, parece un punto alto, entonces es esta, las cadenas y 2 puntos altos. Y vamos a ir haciendo el mismo tejido de grupos de 3 puntos altos. Aquí voy terminando la primera vuelta de la manga y voy a hacer aquí en esta parte un grupo de 3. Voy a unir con un punto deslizado el inicio y el final de esa vuelta. Voy a subir 3 cadenas al aire y voy a tejer aquí en este primer espacio pues el grupo de 3 puntos altos. Ok, y vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí voy a cerrar la segunda vuelta de la manga y llego a donde están las cadenitas que subí al principio. Entonces aquí voy a hacer nada más 2 puntos altos y las cadenitas ya van a simular los 3 puntos altos. Ahí son 2 puntos altos y lo uno con un punto deslizado, ok. Así está. Entonces aquí voy a subir 3 puntos altos y en este espacio pues voy a construir mis 2 puntos altos para hacer un grupo. Y así se te van a ir presentando todas las vueltas parecido a la primera y la segunda vuelta. Entonces vamos a proseguir, vamos a seguir tejiendo hasta llegar a 8 vueltas con este gancho y para brincar a la... Y cuando brinquemos a la vuelta número 9 vamos a utilizar un gancho más delgado. Esto para ir haciendo más angosta la manga. Entonces vamos a recapitular cuando lleguemos a ese momento. Ok, pues aquí llegué ya a las vueltas que necesitaba dar y hice también mis 2 vueltas con un gancho más chico. Ya ves que estábamos haciendo todo nuestro suéter con ese gancho número 7 milímetros. Lo cambié a un gancho número 6 milímetros y solamente cambié el gancho a la hora de hacer estas 2 últimas vueltas. Hicimos 8 vueltas con el para alargar la manga con el 7 y luego 2 vueltas para ir reduciendo un poquito la manga para que no quede tan ancha y poder hacer lo que es el área del puño. Ok, entonces aquí en esta vuelta próxima ya hice mis 2 vueltas con gancho más pequeño y cerré, ¿verdad? Cerré aquí la vuelta con un punto deslizado. Y ahora voy a hacer vuelta con puntos bajos. Voy a hacer una cadena al aire. Voy a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Y en esta vuelta voy a tomar nada más el hilo que está de la parte de este lado, más cercano a mí, estas 2 hebras. Esta es la otra hebra de atrás, entonces las que están más cercanas a mí, agarro una hebra y agarro la otra hebra, ¿ok? Y voy a sacar por ahí el hilo para hacer un punto bajo. Como agarré 2 hebras, significa que hice una reducción. 2 puntos los convertí en 1. Vuelvo a hacer lo mismo. Ok, entonces hice 2 puntos bajos y 2 reducciones. Vuelvo a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, ok. Y ahora voy a hacer una reducción y otra reducción.
voy a poner aquí en esta parte un marcador para ubicar bien el primer punto que hice. Ok, entonces son 2. Ahora siguen 2 puntos bajos. Y 2 reducciones. Una reducción. Y así voy a ir dando en toda la vuelta. En toda esta vuelta van a ser 2 puntos bajos, 2 reducciones, 2 puntos bajos, 2 reducciones, hasta encontrarme con este y cerrar la vuelta. Aquí me encuentro con mi ganchillo y voy a cerrar con un punto deslizado como en todas las vueltas. Voy a hacer una cadena al aire. En esta vuelta voy a hacer un patrón diferente de puntadas, entonces voy a ir haciendo también puntos bajos, pero voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí fue mi primer punto bajo. Aquí voy a poner el marcador. Y enseguida esos 5 puntos bajos voy a hacer una reducción. Y nada más voy a hacer una reducción, ¿ok? Después 5 puntos bajos, una reducción, 5 puntos bajos, una reducción y así hasta encontrarme con el primer punto que hice. Y bueno, vamos a concluir esa vuelta de esta manera. Aquí llego al primer punto y cierro con un punto deslizado mi vuelta. Voy a hacer 2 cadenas al aire y bueno, aquí lo que podemos hacer es contar cuántas cadenitas tenemos por aquí, cuántas trencitas tenemos por aquí. Alrededor yo tengo 30 puntos, más o menos que te quede de 30, entre 27 y 30 puntos para que te quede pues un puño donde quepa tu mano, que no te quede muy apretado, pero que tampoco te quede muy holgado. Por ejemplo, aquí tengo el mío. Por aquí entra muy bien. Te lo tienes que medir para corroborar lo que te estoy diciendo. Y lo vas a dar el largo que tú quieras, ¿ok? Aquí están mis vueltas que di ahorita. Y enseguida voy a hacer vuelta de puntos altos. Voy a ir haciendo estas vueltas hasta alcanzar la altura que yo considere que está bien para mí, que me guste, que me sienta cómoda, pero para darte así como un aproximado deben de medir entre unos 6-7 centímetros los puños. Este mide 7 centímetros, bueno, 6,5. Puedes hacerlo de 5, de 6, de 7, ya depende de tu gusto y tu creatividad. Entonces aquí vamos a dar esta siguiente vuelta de puntos altos, ¿ok? Hago 2 cadenas al aire y en el primer espacio vamos a hacer un punto alto. En cada uno de los espacios que tengamos en la parte de abajo vamos a ir haciendo un punto alto. De manera que nos van a quedar, bueno, pues a mí en mi caso me van a quedar 30 puntos altos. Entonces te veo ahorita que termine la vuelta para decirte qué es lo que sigue. Aquí ya terminé mi vuelta y me encontré con mis primeras cadenas que hice para esta vuelta. Voy a cerrarlo con un punto deslizado. Voy a construir una cadena al aire y en el siguiente paso voy a hacer lo siguiente. En cada punto alto voy a estar pasando el gancho a través del punto alto de esta forma. Paso, es decir, agarro hilo como si fuera a hacer un punto, paso a través de este punto alto, agarro el hilo y al tener así 3 voy a hacer un punto medio alto. Entonces voy a sacar las 3 hiladas de una sola, en un solo movimiento. Voy a hacerlo otra vez, nada más que en el siguiente paso voy a agarrar el punto alto por la parte de atrás, ok. Voy a agarrar hilo, voy a agarrarlo por acá por la parte de atrás, o sea, así por aquí, ¿ves? Ok, agarro el hilo, lo paso, tengo mis tres loops, mis 3 argollitas de hilo, agarro hilo y
hago un punto medio alto, ¿ok? Todas las hileras que siguen a continuación, que es lo que nos va a servir para darle altura a al puño, las vamos a hacer de puntos altos, ¿ok? Entonces un punto alto lo vamos a hacer por aquí y otro punto alto lo vamos a hacer por atrás, y uno por delante y uno por detrás, y así. Entonces aquí hicimos uno por detrás, vamos a hacer uno por aquí por delante, punto medio alto, uno por detrás, uno por delante, y así hasta terminar toda la vuelta, ¿ok? Ya llegué a encontrarme con la primer cadenita que hice al aire y el primer punto medio alto que puse, ¿ok? Entonces aquí voy a juntarlo igual con punto deslizado, voy a subir una cadena y voy a hacer lo mismo. Si yo tomé este punto de abajo por delante, lo voy a hacer igual, ¿sí? Y si tomé el de atrás, el siguiente por detrás, lo voy a hacer igual, para que nos vaya dando esta forma como de resorte, que es el que también se le conoce como punto elástico en el tejido de 2 agujas, ¿ok? Esta es una forma de hacer resorte con ganchillo. Yo hice aproximadamente aquí 9 vueltas, 8 o 9 vueltas más o menos, pero te digo, guíate por la altura del puño, así como tú lo quieres, así déjalo, pero ves contando las vueltas para que el otro puño lo hagas igual y te queden parejitos los dos. En la parte de abajo del suéter, esta es la parte de abajo, nada más que lo tengo volteado. En la parte de abajo pues aumentamos un poquito de unas vueltas, creo que fueron 5 vueltas, para hacerlo más largo. Yo aquí puedo poner seguir tejiendo igual si lo quiero más largo, o puedo ir haciendo un resorte como el que hicimos ahorita. Claro que yo lo haría sin las reducciones, es lo que te recomendaría. Iríamos haciéndolo aquí primero una vuelta de puntos altos todo alrededor y luego ir haciendo puntos medios altos, uno por delante, uno por detrás, como lo hicimos en la manga, para que al final nos quede un resorte, pero no tan reducido como el del puño, para que se respete la forma que tiene el suéter y que no quede pues tan ajustadito, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso también, vamos a terminar el puño, vamos a terminar la parte del resorte aquí en la parte de abajo. A continuación vamos a ver cómo se hace el área de la botonera, cómo te recomiendo que lo hagas. Igual también tenemos varias formas de tejer el área de la botonera. Yo te voy a enseñar una aquí que es muy fácil y para que te quede muy bonito tu suéter cardigan de hexágonos, ¿ok? Entonces vamos a ver esa parte. Aquí estoy en la parte de abajo del suéter, en el área del resorte. Y bueno, yo quería enseñarte cómo es que lo estoy haciendo, ya que pues lo hicimos en la parte de las mangas, pero en la parte de las mangas se hace de forma circular. Vas avanzando en circular y va tejiéndose hacia arriba, ¿verdad? En la parte de abajo vas a recorrer todo el área de un lado, vas a pasar por la parte de la espalda y a dar vuelta en el otro lado del frente. Entonces se va a estar tejiendo en línea recta. Vas a ir así y luego subes y luego vas para acá y luego subes y luego vas para acá y así. Utilicé el mismo gancho, el grande, que es el de 7 milímetros, y estuve tejiendo igual que el puño. Y nos va a quedar otro punto por ahí, pero ese se va a tejer todo completo. No se va a tejer por delante ni por detrás, sino como si fuera una vuelta normal. Se teje el punto medio alto, se hace una cadena al aire y se gira el trabajo para seguir en la siguiente vuelta hacia arriba. Es la única diferencia entre el puño y el resorte. Acomodamos el hilo. Ya hicimos una cadena al aire. Ahora lo que vemos aquí es que el primer punto medio alto se va a tejer por delante
Solo eso, nada más estar checando por dónde va el punto medio alto, si por delante o por detrás. Entonces se sigue haciendo 1 y 1. Entonces aquí viene el suéter de la parte de arriba y aquí está la parte del resorte en la parte de abajo. Después de esto vamos a hacer lo que es pues la parte como del cuello y que baja por lo que es la parte de las botoneras. Entonces voy a terminar esto y nos vemos para hacer la parte de la botonera. Ahora tengo aquí lo que es una parte de mi suéter. Aquí está la parte del cuello. Aquí se abre, ¿verdad? Porque es la parte de adelante. Y todo esto lo vamos a rodear. La vamos a ir rodeando con puntada, ¿verdad? Yo voy a utilizar el mismo gancho, el grueso, porque si utilizo un gancho más pequeño, que es sería el de número 6, se va a encoger y no quiero que esto se vaya a hacer así. Aquí en la parte del resorte, aquí vamos a empezar a tejer y nos vamos a rodear, vamos a ir, ahora vamos a tener pues el suéter como de lado, de costado, así, vamos a irlo así, así, vamos a rodear aquí, vamos a seguirle aquí, por acá, y vamos a terminar la vuelta aquí en esta parte, en el resorte del lado de enfrente, ¿verdad? Del lado que está enfrente de de donde empezamos. Por decir que este es el lado derecho, vamos a terminar en el lado izquierdo. Y ahí vamos a subir y vamos a rodear de nuevo, ¿ok? Así las veces que sean necesarias, lo que es el área del resorte abarca unos 3 centímetros. Con eso es más que suficiente. Si tú quieres, puedes hacerlo un poquito más profundo, que sea unos 4 centímetros. Pero todo va a quedar igual hasta acá. Si tenemos aquí un sobrante de hilo, podemos empezar a tejer y agarrarlo así e irlo escondiendo ahí en el mismo tejido que vayamos teniendo, o podemos hacer un nudo de esos nudos invisibles. Si quieres hacer a más detalle este nudo, tengo un video que explica cómo hacerlo, se llama nudo invisible número 2. Tengo 2 tipos de nudos, 2 videos diferentes, por ahí los puedes encontrar en mis videos de aquí de mi canal. Lo podemos amarrar así y ya aquí tenemos el hilo con el que vamos a empezar a tejer. Vamos a ir haciendo los puntos intuitivamente. ¿Qué quiere decir intuitivamente? O sea que vamos a ir calculando más o menos como a qué distancia ir haciendo cada uno de los puntos, ya que bueno, aquí no tenemos cadenitas con las que nos podamos guiar para ir haciendo cada punto. A excepción, por ejemplo, aquí vemos algunas en esta parte donde está así el tejido. A esto me refiero con cadenitas, como si fuéramos a tejer sobre una vuelta anterior. Pero por ejemplo, estos que están de lado, los macizos, los grupos de cadenas, los grupos de puntos altos, perdón, no tiene como un lugar exacto donde meter el gancho, pero vamos a hacerlo, como te decía, intuitivamente, ¿ok? Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos. Por ejemplo, mira, ahí se me hace que ya está muy hacia acá este punto, este primer punto. Entonces voy a buscar tejerlo más cerquita de la orilla. Punto bajo, todo alrededor, desde el resorte de un lado hasta el resorte del otro lado, vamos a irlo haciendo, rodeando con puntos bajos, ¿ok? Va a ser como la base de nuestro resorte que se llama botonera. Entonces ahí vas viendo y te vas como pues puedes ir copiando más o menos como donde los voy poniendo los puntos. Ok, mira, aquí empecé. Más o menos como cuando toca hacerlo en donde están los puntos altos, hago unos dos puntos bajos. Si hago muchos, se va a hacer feo el resorte, se va a hacer como muy aguado. Si hago pocos, se va a reducir el resorte o botonera.
Casi voy terminando aquí con la vuelta. Voy llegando aquí a la otra parte del resorte. Puntos bajos, el último punto bajo. Y ahora voy a hacer una cadena al aire y voy a dar la vuelta al trabajo, ¿ok? Para seguir haciendo puntos bajos, todo mi resorte, insisto en decirle resorte, pero no es resorte, es botonera. Toda mi botonera la vamos a hacer con puntos bajos, ¿ok? Vamos a tejer, en lugar de tejer en toda la hebra, en las dos hebras, así, ¿no? Vamos a tejer en la parte nada más de atrás. En la hebra de la parte de atrás, en esa vamos a tejer nuestros puntos bajos. No vamos a apretar, vamos a hacer que el tejido sea fluido, no tampoco flojo, pero que no se apriete, ¿ok? Entonces vamos a seguir tejiendo así todo alrededor, todo lo que ya hicimos de puntos bajos, ahora los vamos a hacer puntos bajos, pero en la hebra de atrás. Y vamos a seguir avanzando así las vueltas, igual como di la vuelta ahorita, así seguiré avanzando en la siguiente vuelta y en la siguiente igual. Seguir tejiendo puntos bajos en la parte de atrás, en la hebra de atrás. Yo voy a hacerlo hasta que tenga 3 centímetros, entre 3 centímetros y 3 centímetros y medio más o menos. Esa es como la medida estándar para una botonera. Entonces, si quieres ponerle botones, lo único que tienes que hacer es que cuando llegues a tu área de que quieres dejar pues el espacio para el botón, por ejemplo, un botón mediano de unos 2 centímetros, vas a dejar un punto al aire, un punto solito que no se va a tejer así, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí un ojal para un botón aproximadamente de un botón para un botón de 2 centímetros, voy a hacer una cadena al aire y voy a brincar un espacio en la parte de abajo. Entonces ese no la voy a tejer, sino que me voy a ir hasta la siguiente. Voy a tejer ese punto bajo y voy a seguir tejiendo igual. Entonces si yo brinqué una cadena, si dejé una cadena al aire, abajo no lo tejí tampoco para que quede ese hoyito. Si son botones más grandes, bueno, vas a hacer 2 cadenas al aire y vas a dejar 2 espacios en la parte de abajo, para poder pues dejar ahí el espacio de para nuestro botón. Si tú por ejemplo vas a calcular, por ejemplo, que yo quiero un botón aquí, bueno, pues enfrente vas a dejar el área del ojal. Primero vas a poner marcas o vas a poner marcas con unos seguritos de estos, marcador de puntos. Vas a poner una marquita, bueno, y si ya tomaste medidas más o menos donde los quieres, pones tu marca. Y cuando llegues como a la mitad más o menos de la botonera, por decir que lleves 1,5 centímetros o 2, vas a dejar el espacio y se va a hacer nada más en una vuelta porque es lo único que necesitamos, un hoyito para poder meter ese botón. Si no quieres ponerle botón, no te quieres complicar, bueno, entonces síguelo, hazlo todo seguidito, no dejes espacios ni nada para que sea como un tipo abrigo. Y lo puedes abrochar con algún prendedor o algo que se vea bonito. Eso también funciona para cuando son como abrigos sin botones. Entonces vamos a proseguir haciendo nuestra botonera. Y bueno, así es como queda nuestro cardigan hecho con 2 hexágonos a crochet. Ya le fuimos agregando detalles al final, pues lo que son los puños, lo que son la botonera y lo que son la parte de abajo, que es el resorte. Es sumamente fácil de hacer y además es una prenda muy versátil, la puedes usar de muchas formas. Por aquí te voy a mostrar unas imágenes de cómo se ve el cardigan así colgado, bonito, hermoso. Espero que te haya gustado y que lo vayas a confeccionar. Si lo haces, puedes enviarme una fotografía a mi Instagram. Ya sabes que si quieres acercarte a mí, decirme algún proyecto que quieras realizar, puedes enviarme tus comentarios a mi Instagram o dejármelo aquí en la parte de abajo del video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo.